Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poco en la pestaña de comunidad os puse una encuesta con 4 miniciclos a comentar, como fueron el miniciclo del cine europeo, el miniciclo de la Hammer, el de Fantaterror y el de películas británicas. Quise diferenciar entre las películas europeas y las británicas porque tenía intención en el miniciclo británico de realizar comentarios de películas de época eminentemente británicas y en el ciclo de cine europeo pues comentar de otras nacionalidades como la alemana, italiana, sueca, es decir, de diferente nacionalidad y diferenciarlas un poco de lo que es el cine británico. Pero se puede decir que la ganadora de esta encuesta, la encuesta de los miniciclos, ha sido prácticamente también el cine británico, ya que habéis dado por ganador al cine o al miniciclo, mejor dicho, de las películas de la productora Hammer Films con un 31% de los votos. Pero bueno, hace poco la última película que subí de la Hammer, que fue la del Dr. Jekyll y su hermana Hyde, la verdad es que no tuvo excesivas visualizaciones desde el principio, aunque bueno, como es costumbre en el canal, pues ha ido subiendo poquito a poquito con el tiempo. Pero yo pensaba que las películas de la Hammer ya no tenían interés aquí dentro del canal. Pero con esta encuesta y dando ganador a las películas de la Hammer Films, he querido pues evidentemente recuperar pues todo lo que es el ciclo de estas películas de esta fantástica productora que no solo filmó cine fantástico. Además, este miniciclo no va a estar dedicado única y exclusivamente a películas de terror de la Hammer, sino a otra serie de géneros que también la Hammer también tocó a lo largo de todo lo que fue su historia. Si os acordáis del vídeo que hice hace ya varios años, haciendo una introducción a la productora Hammer, la Hammer empezó realmente como una pequeña productora de la mano de un español, de un catalán llamado Enrique Carreras, que luego se alió con otros productores, entre ellos Will Hammer, para poder crear aquella pequeña empresa de cine británico en los años 30 llamada Exclusive Films, que luego posteriormente pues adoptaría el nombre de Hammer Films Productions. En 1957, recordad que la Hammer empieza con el ciclo de cine fantástico con La maldición de Frankenstein, ya con películas en Insmancolor y en Technicolor que eran, digamos, pues de la misma temática que las de la Universal, con vampiros, hombres lobo, las novias de Drácula, la criatura de Frankenstein, el personaje, el doctor loco de Frankenstein, es decir, todas aquellas películas que habían tenido tanto éxito en la Universal y que ahora la Hammer pues quiso recuperar realmente para darle un nuevo aire, para lavarles la cara. Pero yo os digo que las películas de horror gótico, que fueron la bandera de la Hammer Films y por las que es más conocida, no fue el único género que tocó la Hammer. La Hammer también tocó géneros como el de aventuras, el cine bélico, el drama e incluso la comedia. Pero la película que os voy a comentar esta noche fue la única incursión de lo que fue la productora Hammer en lo que fue el peplum, es decir, las películas de romanos, aunque también cabe diferenciar realmente dos clases de películas de romanos. Al igual que tenemos los western clásicos, que fueron los western realizados en Estados Unidos de la mano de André Detto, de Howard Hawks, de John Ford, de Anthony Mann, y que hoy en día lo llamamos los western clásicos, luego estuvieron los spaghetti western, los western realizados en Italia. Pues en lo que se refiere a las películas de romanos, estaban también las épicas romanas tipo Espartaco, Ben-Hur, La túnica sagrada, Demetrio y los gladiadores, Tierra de faraones, aunque no es de romanos, pero es una épica histórica. También estaban los peplums, que eran como la segunda división de las películas de romanos, que se hicieron también eminentemente en Italia, como muchas de ellas películas de explotación. Pues también los británicos, en este caso la Hammer, pues empezó o realizó su peplum particular. Lo que ocurre es que este peplum no surgió, realmente ha sido de una manera espontánea. En los años 60, la Hammer quiso realizar, a colación del último vídeo, de la última reseña que hemos comentado, que hemos realizado, el King Kong de John Guillermin del año 1976, la Hammer también en su día quiso realizar una versión de King Kong. ¿Por qué? Porque en 1965-66, creo que fue en el 66, se estrena la película Hace un millón de años, de Don Chaffee. Aquella película protagonizada por Raquel Welch con todas aquellas aventuras prehistóricas, que era una especie como de Romeo y Julieta, digamos, pero en la prehistoria, con unos excelentes efectos visuales del mago Ray Harryhausen. Debido al éxito de esta película, la Hammer también quiso realizar su propia versión de King Kong.
Además estuvo en conversaciones con el mismísimo Peter Cushing para que pudiera realizar algunos de los papeles, algún papel protagonista. No creo que realizara el de Jack Driscoll, porque Jack Driscoll era jovencito, es decir, es un personaje jovencito dentro de las otras versiones de King Kong, pero a lo mejor podría hacer el papel de Carl Denham, este director de cine un tanto corrupto que ya interpretaron anteriormente pues actores como Jack Black en la película de Peter Jackson. Pero realmente se puede decir que lo que quedaba de la RKO, la productora original de King Kong, no quiso dar los derechos de la película de King Kong a la Hammer debido a que los resultados que habían tenido, no comerciales, sino desde la propia Universal o desde otras productoras de Hollywood, de los resultados artísticos de películas como Drácula o Las novias de Drácula o La momia o La maldición de Frankenstein, debido a que en su día tuvieron unas críticas terribles, debido al grado de violencia y de sexo que tenían todas estas películas, no quiso dar los derechos de King Kong a la Hammer para que pudiera hacerse una nueva versión de lo que es este gran mito de La Bella y la Bestia. Entonces a la Hammer los productores, algunos de ellos norteamericanos, le propusieron otro plan completamente distinto. Ya que había tenido éxito hace 1.000.000 de años, realmente podían realizar otra serie de películas ambientadas, como dijo la Hammer, como tuvieron la expresión la Hammer, en Lands Before Time, en tierras del pasado. Es decir, hacer una serie de películas con un trasfondo, digamos, de aventuras, pero en civilizaciones pasadas, ya fueran prehistóricas. Y entonces la Hammer tuvo la idea de poder realizar un peplum. Evidentemente una película de romanos conllevaría un presupuesto muchísimo más amplio. La película que vamos a comentar esta noche y que ya os digo es el único peplum que dirigió o que produjo la Hammer Films, realmente es un rara avis dentro de la producción de la Hammer y yo os la quiero comentar por este acontecimiento, que es nada más y nada menos que La Reina Vikinga, del año 1966 o 67, aquí lo tengo, del año 1966, protagonizada precisamente por Don Murray, una de las estrellas de Hollywood de los años 50 y de los años 60, que había protagonizado junto a Marilyn Monroe nada más y nada menos que Bus Stop, y también presentando a una nueva actriz, vamos así llamarla, que entonces era modelo, llamada Carita Jevinsen, que era además una modelo y aspirante a actriz, creo que finlandesa, creo recordar. Dentro de lo que era el elenco, el reparto, teníamos a Don Murray y a Carita, pero también tenemos a otro elenco de actores de reparto muy característicos de la Hammer, como fueron Andrew Keir y Patrick Troughton. Andrew Keir le vimos en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que es el sacerdote, el padre Sandor, sin ir más lejos. Y también en una película que comentaré posteriormente, haciendo del profesor Quatermass, en una de las grandes obras maestras del cine de Lirio, que fue la película que sucedió entonces del año 1967, la tercera película del ciclo del profesor Quatermass. Y también, debido a todo ello, a estos productores norteamericanos le dijeron a la Hammer, bueno, puedes hacer algunas películas, digamos, de trasfondo, digamos, prehistórico, de aventuras, no el King Kong, pero le dieron otras soluciones. Y una de ellas fue La Reina Vikinga, es decir, hacer un peplum. Y le dieron un presupuesto a la Hammer nada más y nada menos que de 400.000 libras. Es decir, creo que la novia de Frankenstein o la novia de Las novias de Drácula o Drácula creo que costaron alrededor de 80.000 o 70.000 libras. Es decir, un presupuesto muchísimo más grande. Porque claro, requería pues un gran número de extras, un vestuario más acorde con la época y unos decorados más elaborados. Realmente, como película, La Reina Vikinga no es que estemos ni muchísimo menos ante una de las grandes producciones de la Hammer. Se puede decir que La Reina Vikinga es una película estándar, muy genérica, muy de entretenimiento, y también rayando un tanto el cine de explotación. Don Murray, pues bueno, accedió a realizar un determinado papel. Ahora hablaremos un poquito del argumento, que se basa en unos acontecimientos supuestamente reales, pero la Hammer contrató, como era costumbre dentro de la etapa final de los años 60 y 70, no a actrices, sino una serie de modelos exuberantes, por así decirlo, digamos, para protagonizar sus películas, porque a finales de los 60 todo lo que era el entorno sociopolítico, el entorno social, por así decirlo, estaba cambiando, era cambiante. En mayo del 68 se produce aquella revolución, digamos, estudiantil, en donde, digamos, que los gustos cambian por completo. Los años 60 fue el término de todo lo que era la época de Hollywood, de la caída de los grandes estudios, o por lo menos a la caída en lo que a grandes producciones se refiere.
Y la Hammer también, como en aquel entonces, finales de los 60 y principios de los 70, empieza a explotar un poco la exuberancia de sus actrices o de las protagonistas de sus películas. Recordar Raquel Welch en Hace un millón de años, Victoria Petrie en Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, Barbara Shelley en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, Verónica Carson en Drácula vuelve de la tumba, y aquí nos encontramos con una modelo finlandesa denominada Carita Jevinsen, que aquí, como su nombre artístico en la película lo pone, se denominó única y exclusivamente Carita. La verdad es que La Reina Vikinga es una película que desde un primer momento nos induce un poco a engaño. A engaño porque no van a salir vikingos. Los acontecimientos, hablando de lo que es el argumento, se centran, digamos, en Bretaña, colonia romana, porque los acontecimientos se desarrollan en la época del emperador Nerón. Es decir, cuando había en Gran Bretaña lo que era la colonia Bretaña, había pues una serie de tribus, estaban compuestos los pueblos por una serie de tribus dominados por el Imperio Romano, aunque bueno, en Bretaña, lo que es hoy en día Inglaterra, Reino Unido, no tuvieron una excesiva romanización, no ocurrió como aquí en España, por ejemplo, ni muchísimo menos. Pero sí el Imperio Romano quiso realizar una serie de incursiones para, evidentemente, extender el Imperio Romano todo lo que se pudiera tener. Lo que dicen en la película Gladiator de Ridley Scott, la grandeza de Roma. Argumentalmente hablando, ya os digo, nos situamos en la época del emperador Nerón, en donde un gobernador llamado Justiniano, interpretado por Don Murray, digamos que está al mando de todas estas tribus dominadas, vamos así decirlo, por el Imperio Romano, tribus británicas, es decir, tribus bretanas, o de Bretaña, como se llamasen en aquel entonces. Y más específicamente una tribu llamada los Icenos. El argumento de La Reina Vikinga está basado en unos acontecimientos reales, en el que, digamos que una bárbara, vamos así decirlo, rozando, por así decirlo, vamos así llamarlo, lo vikingo, lo bárbaro, pues encabezó una serie de revoluciones en contra del Imperio Romano. Lo que pasa es que esta bárbara Icena no, evidentemente, no era tan... Su visión histórica no es tan edulcorada, por así llamarlo, no es tan edulcorada como la película de la Hammer, ni muchísimo menos. En esta película tenemos un argumento en el que en realidad nos muestran una historia de amor entre el gobernador Justiniano y esta susodicha llamada reina vikinga. Los Icenos era un pueblo que, como en aquel entonces, tenían sus druidas, sus médicos brujos, por así llamarlos, y también tenían sus reyes, los reyes de lo que componían cada tribu. Entonces este gobernador Justiniano lo que hace es unos pactos con todos estos reyes, estos gobernadores icenos, todos estos jefes de las tribus, para mantenerlo todo más o menos en calma y no realizar ninguna barbarie, ninguna matanza, evidentemente. Aunque la historia nos dice todo lo contrario, pero estamos ante una película que realmente es para toda la familia. No estamos ante una película que sea como Drácula o como La momia o como El perro de Baskerville, en donde hay muerte, hay destrucción, hay sangre, hay violencia. Aquí también, pero en muchísima menor medida. Pero lo que destaca realmente las películas ya de los años finales de los años 60, mediados de los años 60 de la Hammer, era por la exuberancia de sus protagonistas. Carita, la protagonista de la película, en su primera inclusión como actriz, interpreta a esta reina vikinga que lo que hace es enamorarse de Justiniano, del gobernador, y nos propone una especie como de historia de amor, todo muy edulcorada, a la que se opone, digamos, su segundo al mando, el segundo al mando de los romanos, que es el actor Andrew Keir, interpretando, digamos, a un soldado llamado Octavio. Cuando muere el padre de Carita, del personaje de Carita, el personaje de esta bárbara Icena, lo que hace realmente pues pasar su poder a ella. Y el druida de la tribu lo que dice es que, basándose en una profecía, ella tendrá que encabezar a las tribus icenas, es decir, a las tribus bretanas, para que vayan en contra del Imperio Romano. Realmente ese es el germen de todo lo que es la película y seguramente el germen de lo que fue el acontecimiento histórico en el que se basa la película. Pero realmente aquí lo que nos propone la Hammer Films es una película mucho más sencilla, mucho más edulcorada, que destaca principalmente, yo diría, por sus cualidades artísticas, pero no por la realización. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito más en profundidad de ello. Yo creo que un peplum realizado por la Hammer es digno de reseñar, porque ya os digo, fue la única película peplum que realizó la Hammer, es decir, un rara avis. La película os tengo que decir que es un tanto curiosa, a veces extraña, muy sensual en su puesta en escena,
pero no tanto así en su realización, que para estar dirigida por Don Chaffey, el director de Jasón y los Argonautas, esa película maravillosa de aventuras, que esa sí que se puede considerar una obra de arte, yo diría que aquí Don Chaffey se quedó bastante cojo en lo que es la realización en general. Y eso que todo lo que son los aspectos técnicos y artísticos de la película, como el diseño de vestuario, lo que es los decorados, bastante más elaborados que en otras películas de la Hammer generalmente, los exteriores están muy trabajados. La película se rodó realmente en Irlanda, porque realmente los exteriores, además fotografiados con una gran belleza, todo hay que decirlo, estaban muy bien, digamos, estudiados, muy bien escogidos, lo que le da a la película una sensación de exuberancia durante todo el metraje, que son aproximadamente 90 minutos. Estamos hablando de una película de serie B. Y en consecuencia, mejor dicho, no es una película de un abultadísimo presupuesto, pero eso sí, fueron 400.000 libras de la época, todo hay que decirlo. La película, yo os digo que no narra los acontecimientos de este hecho supuestamente histórico en el que el druida le dice al personaje de Carita, a la reina vikinga, realmente que tiene que enfrentarse a los romanos, porque ellos comenzarán ya no solo una invasión, sino una gran revuelta allí en Britania. Pero ella no quiere, porque está enamorada del gobernador Justiniano y porque ella, digamos que de todas las hijas del rey de la tribu de los Icenos, ella es la más pacífica de todas. El título de la reina vikinga, su padre, al principio de la película, en su lecho de muerte, se los pone como si fuera un apodo, o como un título, por así decirlo. Tú tendrás que ser la auténtica reina vikinga, aunque los vikingos y los icenos, es decir, los que eran los bretones, los de Britania, los de las tribus de Britania, y los vikingos no tenían nada que ver en la época de Nerón, ni muchísimo menos. Es decir, en la época del Imperio Romano existían los bárbaros germanos, los vikingos, que efectivamente eran lo que hoy en día Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, y luego los bretones, los tribus británicas, los que eran las tribus de Britania. Eran completamente distintos. Por eso el título parece que de esta película engaña un poco lo que es la reina vikinga. No son vikingos realmente. Estamos ante una película que es muy curiosa dentro de lo que es su puesta en escena. Es una película que tiene bastantes defectos y grandes virtudes. Evidentemente, yo creo que el resultado es muy irregular. No estamos hablando de una de las mejores producciones de la Hammer, ni muchísimo menos. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho que Don Chaffey, el director de Jasón y los Argonautas, tuviera tan buen gusto para las localizaciones y para la planificación de todo lo que son las secuencias de diálogos. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que tenía que sacar máximo, vamos así llamarlo, un máximo jugo o resultados a lo que era la exuberancia de Carita, es decir, esta modelo finlandesa metida actriz. Y la película, tengo que decir que el toque sensual que tiene Don Chaffey lo aprovecha, vamos a decirlo, casi al máximo dentro de la época, ya que Carita, esta reina vikinga, siempre va con una vestimenta en el que se le marcan los senos y prácticamente casi los pezones. Tengo todo, hay que decirlo. Y una secuencia de amor que ya está con Don Murray, los dos caen después de una breve carrera que tienen con una serie de cuadrigas, de carros, que van a la caza del jabalí, se caen en una charca y ella, claro, queda todo el pecho completamente mojado y con esas casi pseudotransparencias. Y evidentemente también se ven pues una serie de chicas que son las que están al lado de los druidas, que prácticamente cuando están realizando esos ritos de estos médicos, especie de médicos brujos de los druidas, van prácticamente semidesnudas. Es decir, la Hammer seguía en esta película explotando esa vena sensual que habían tenido películas anteriores a finales de los 50 y principios de los 60 y que a partir de 1970 ya explotarían por completo con desnudos prácticamente integrales, sobre todo en la trilogía Karnstein, la trilogía de películas basadas en la novela de Sheridan Le Fanu, que también tenéis aquí comentadas en el canal. Por lo tanto, digamos que los productores quisieron poner mucho énfasis en la sensualidad de la protagonista. Lo que es el desarrollo de la historia, lo que es la narrativa de la película, es más que correcta. Lo que ocurre es que Don Chaffey no está igual, el director no está igual inspirado en las secuencias de diálogos que en las secuencias de batallas. Hay secuencias de batallas, pero tienen algunos errores de montaje absolutamente de libro. Y sobre todo las coreografías dejan muchísimo que desear en muchísimos momentos, porque evidentemente no se ve sangre,
prácticamente. Se ve, yo creo que más sangre en las películas de Frankenstein o las de Drácula que en esta, en la que hay también batallas de por medio. Pero yo tengo que decir que las batallas de esta película están muy torpemente filmadas. Al igual que, por ejemplo, los diálogos o incluso los juegos de planos contra planos, o cómo se aprovecha el formato cinemascope en esta película, yo creo que todo ello cumple muy bien. Pero lo que es en realidad, desde un aspecto técnico, la planificación no está mimada. Es decir, yo creo que Don Chaffey no mimó, ni muchísimo menos, la planificación de hace 1.000.000 de años o Jason y los Argonautas respecto de la reina vikinga. Y nos encontramos con una película, como os he dicho al principio del vídeo, de aspecto bastante genérico. Es decir, una película que parece estar filmada ya no a lo mejor por un especialista como era Don Chaffey, por un gran artesano, desde el buen punto de vista. No desde el punto de vista de los críticos, evidentemente que lo dicen desde un punto de vista despectivo. Pero era un buen director porque nos dio realmente películas de aventuras bastante interesantes. Pero yo creo que Don Chaffey aquí no, ya no es que esté tan inspirado, es que tampoco le puso muchísima elaboración, vamos así llamarlo, a las secuencias. Seguramente a lo mejor porque lo que era el tiempo de dirección del film para poder dirigirlo debido a los presupuestos era muy reducido. Pero hay que tener en cuenta que partió de un presupuesto de 400.000 libras. La banda sonora es uno de los aspectos que yo creo que acompañan bastante bien a lo que es el desarrollo de la historia. Pero tiene un trasfondo melancólico que no nos da a entender que estemos ante una película a lo mejor incluso de aventuras. Tiene pinceladas de aventuras la película, sí. Pero es una película que es mucho más un romance tipo Romeo y Julieta, también hay que decirlo, al igual que hace 1.000.000 de años. Carita, la reina vikinga que pertenece a la tribu los Icenos, y Justiniano, que pertenece evidentemente a los romanos, y que ambas familias, en este sentido civilizaciones, están completamente enfrentadas. Por lo tanto, su amor será totalmente imposible. Cabe destacar mucho más, desde un punto de vista interpretativo, más que Carita y Don Murray, que tiene, tengo que decirlo, un maquillaje en esta película, yo digo, muy extraño, muy extraño. Cabe destacar la interpretación de dos de los grandes actores de reparto que tenía asociada a la Hammer, que era Andrew Keir, ya os lo he dicho, el que hace del padre Sandor en Drácula, Príncipe de las Tinieblas, o de Quatermass, en ¿Qué sucedió entonces?, y también de Patrick Troughton, que hace el papel de Clove en Las cicatrices de Drácula de 1970, y que también tuvo un breve papel como sacerdote, si recordáis, en La profecía de Richard Donner. Pues aquí yo creo que estos dos secundarios, que son como prácticamente, digamos, la mano derecha tanto de la reina vikinga como del gobernador Justiniano, hacen mejores papeles y fagocitan por completo a lo que son los protagonistas de la película. En ese sentido, yo creo que Don Chaffey cargó mucho más las tintas dentro de lo que es el film en la labor de los secundarios. También tengo que decir que el actor que hace de Melgan, que es el druida de la tribu de los Icenos, realmente está muy pasado en interpretación. Su interpretación, su puesta en escena, es excesivamente teatral. Los decorados, la dirección artística está bastante cuidada. Sobre todo, es una película que estuvo filmada eminentemente en exteriores. La reina vikinga es una película de exteriores, es una película de extras, es una película de paisajes exuberantes. Hay una secuencia casi al final de la película donde se va a producir un intercambio entre rehenes, en donde tiene de telón de fondo una cascada fantástica. Y además es que el colorido está muy bien trabajado. No se rodó en Technicolor o en Ismancolor como la mayoría de películas de la Hammer, sino en color deluxe, que era también muy vivaz, pero que le dio una textura a esta película realmente especial. Caben destacar también, por supuesto, secuencias como, por ejemplo, la de una emboscada que los icenos hacen a los romanos en un camino donde está lleno el camino de legiones de romanos, es decir, extras vestidos de romanos, que si os dais cuenta, si alguna vez podéis ver esta película, no es que sea una película súper recomendable. Yo la comento en el canal porque es la única película que Hammer realizó, el único peplum que realizó la Hammer, y yo creo que es un rara avis en lo que es la productora, y por eso he querido comentarla. Aunque a lo mejor este vídeo no tiene excesivas visualizaciones, pero yo creo que una película tan extraña, pero a la vez tan encantadora en su conjunto, y tan sencilla, tan inocente, vamos así decirlo, yo creo que merece un pequeño espacio aquí en el rincón del cinéfilo.
La verdad es que todo lo que es la película, por ejemplo, como os estaba diciendo, las legiones romanas, no van caminando por las carreteras, los caminos de Bretaña como dirían, como auténticas legiones, sino que van andando cada uno a su ritmo. Yo creo que eso es falta de ganas del director y falta de planificación, no como en otras películas que lo vemos con sus escudos, sus cascos, sus lanzas, sus capas, bien pertrechados, pero todos yendo, digamos, al unísono, el mismo movimiento, llevando un ritmo. Aquí cada uno va caminando, digamos, casi a su ritmo, completamente con el paso cambiado los unos de los otros, y son las legiones romanas, son los legionarios, los soldados romanos. Es decir, que ahí nos da a entender que no es una película que esté cuidada desde un punto de vista de planificación. Yo creo que fueron 400.000 libras, que luego la película se estrenó y no estuvo mucho tiempo en taquilla. Yo creo que se estrelló en la taquilla monumentalmente hablando, porque no era el típico producto. Dices, una película de la Hammer y de repente te ponen una película de romanos, a lo mejor te puedes esperar una película de zombies, de vampiros, de momias, incluso el perro Baskerville de Sherlock Holmes, y de repente te ponen una película de romanos que es en esencia una historia de amor muy similar a Romeo y Julieta, y el impacto que tienes en ti dices, bueno, no me esperaba yo tal cosa. Pero por eso ya os digo, he querido comentarla aquí. Os he puesto en la miniatura también lo que fue la carátula original de la película, aquí la tenéis. The Viking Queen, la reina vikinga. Y además es que lo que viene aquí en la parte de arriba vienen como una especie como de eslóganes publicitarios para que fueran a ver la película, porque yo os digo, no tiene una gran calidad. La película realmente se deja ver. Es una película, digamos, entretenida, que tiene una realización, ya os digo, muy parca, muy torpe en determinados momentos, y eso lastra bastante el conjunto de la misma. Pero por otro lado tiene una sencillez narrativa, tiene una puesta en escena muy conseguida, y sobre todo la exuberancia, la sensualidad de Carita de esta modelo finlandesa, que fue la primera y única vez que la vimos en las películas de la Hammer, que digamos que es como el punto fuerte en aquellos años. Como os dije en la de King Kong, en la reseña de King Kong, en los años 60 y durante los años 70, la industria cinematográfica cambió a nivel global en todo el mundo. Y claro, ya el aspecto de la censura iba decayendo. Y la sensualidad de las mujeres, de las actrices, empezaba ya realmente a despuntar. Y se puede decir que la reina vikinga, digamos que tiene ese punto, por así decirlo, onanista, hasta cierto punto onanista, porque hay algunas de las secuencias donde salen esas chicas que tienen el nombre técnico, que tienen, por ejemplo, lo que son los druidas, que van prácticamente semidesnudas. También una serie de mercaderes dentro de los icenos, que también mercadean con mujeres, que dan mujeres también a los romanos a cambio de dinero, como si fueran evidentemente prostitutas, que también salen semidesnudas en la película, enseñando todos los senos. Es decir, las películas de la Hammer estaban empezando a cambiar, y la reina vikinga no era una excepción. La reina vikinga se puede decir que es el resultado de unos elementos que cinematográficamente estaban cambiando mucho en los años 60 y posteriormente en los 70 con un vuelco tremendo, otorgando más protagonista a las mujeres por su belleza física. Es decir, la colección de Hammer Girls que tuvo la Hammer a lo largo de toda su historia realmente impactante. Algún día tengo que hacer, cuando terminemos con la sección de la Hammer, haré un vídeo con todas aquellas chicas Hammer que hicieron a las producciones de toda esta pequeña compañía realmente algo único. La reina vikinga es otro de los grandes ejemplos de lo que la Hammer era capaz de hacer. Podía manejar presupuestos medios, pero también grandes presupuestos, pero también películas que se salieran un tanto de la norma. Esta especie de Romeo y Julieta, un poco de andar por casa, que es la reina vikinga, pues ya os digo, es una película muy extraña de la Hammer, pero algo completamente original. Yo, cuando me hice esta colección, la colección de la compañía Manga Films, nunca pensé realmente que pudiera haber un peplum de la Hammer. Yo pensé que me iba a encontrar con una película de vikingos o de aventuras, y era una película de romanos, era algo completamente distinto, de ahí mi sorpresa. La película desde un primer momento a mí no me satisfizo al 100% ni muchísimo menos, pero a lo largo del tiempo he ido considerando el encanto que puede llegar a tener este tipo de producciones. ¿Recomendar esta película? Yo diría que no al 100%, pero sí os diría que le echarais un vistazo porque es muy curiosa en su concepción. Hay elementos que se puede decir que son muy torpes en su realización, un montaje no realmente conseguido muchas veces, una puesta en escena agradable, vistosa, lujosa en algunos momentos y unas interpretaciones un tanto desiguales.
Por eso a La Reina Vikinga yo le puedo dar como nota un aprobado, un 5 pelao, por así decirlo. ¿Se podría haber hecho mucha mejor película? Sí, por supuesto. Don Chafee no está inspirado ni muchísimo menos como en anteriores trabajos. Pero yo creo que La Reina Vikinga, como por ser la única película de romanos o peplum que dirigió la Hammer, yo creo que es merecedora de una pequeña oportunidad por parte de los cinéfilos. Si tenéis oportunidad de ver este pequeño peplum encantador y a veces un tanto inocente, echarle un vistazo. Tiene un final que para mí es muy apresurado, muy esperado en el más amplio sentido de la palabra, y que nos cuenta una tragedia, una película de aventuras con unos parajes exóticos, muy serie B. Es decir, esta es una película que dices, es una película serie B de los pies a la cabeza. Pero yo creo que ese era el encanto que tenían muchas veces las producciones de la Hammer, que eran películas de serie B sin pretensiones. Es decir, la Hammer, sus productores, su director, su equipo técnico, realmente sabían lo que estaban haciendo. Y que yo creo que eran películas, digamos, más de explotación. La presencia sensual de Carita, los extras, cientos de ellos en algunas secuencias, los exteriores exuberantes de Irlanda con un verdor especial que tiene todo ello. Es decir, se trasladaron de los estudios Bray-Hammer hasta Irlanda, lo que conllevó un coste económico importante. Dieron como resultado una película curiosa de ver, digamos, extraña a veces, con una puesta en escena sencilla, torpe, vamos así decirlo, a la dirección, pero curiosa. Y también dedicado pues a un público completamente nuevo que no tenía nada que ver el público de los 40 y de los 50. Estamos hablando ya de segunda mitad de los años 60 y el público ya demandaba otras cosas, demandaba sensualidad, demandaba un poco más de realismo, de violencia incluso. La Reina Vikinga, digamos que se queda a medio camino de todas estas cosas. Pero es un producto muy curioso que a mí me ha gustado aquí comentar en el canal, porque ya os digo, es el único peplum que dirigió la Hammer y yo creo que merece una pequeña revisión. Una historia sencilla y una protagonista tan sensual como exuberante. Muy típico y clásico todo ello de la gran productora británica que fue la Hammer. Echarle un vistazo si queréis a La Reina Vikinga, un producto completamente atípico del cine británico y del cine de serie B y de explotación de aquellos años. Espero que os haya gustado la reseña, que me deis un like, eso me ayudará mucho. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.